que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Eres asombroso, Dios. El gozo que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Alfa y Omega, principio y el fin, León de Judá, el que ha de venir. Tú eres mi Padre, declararé que eres Dios. León de Judá, el que ha de venir. Tú eres mi Padre, declararé que eres Dios. El gozo que me das comienza a nacer. Comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Alfa y Omega, el fin, el que ha de venir. Eres mi Padre, declararé que eres Dios. Vamos a declarar, poderoso es nuestro Dios. Eres sin igual. Eres sin igual. Sobrenatural. Tan especial. Eres sin igual. Sobrenatural. Tan Alfa y Omega, el que ha de venir. Tú eres mi Padre, declararé que eres Dios. León de Judá, el que ha de venir. Eres mi Padre, declararé que tú eres increíble. Tú eres invencible. Tú eres increíble. Jehová, Jireh, Jehová, Nisi, Jehová, Rafa, Jehová, tú sanas, Hola, ¿cómo están? Bien. Dijeron, hola, ¿cómo están? Justo Bien, acá en el aquí pastor. estamos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Un día más, día sábado, acá en Chiloé, con mucho frío. Está muy helado, ¿cierto? Sí, está terrible. Yo hoy día todo el día en la casita, pero la pastora anduvo afuera, ¿cierto? En una reunión Sí, con las chicas. sí, hoy día nos pudimos juntar con
las hermanas de la Casa del Padre que están aquí en Castro Chiloé y fue súper lindo, hermoso. Fuimos a bendecir a una hermana, a Javiera, que se cambió de casa hace poco y quisimos compartir con ella un tiempo con el Señor y poder orar también por ella, por su casita, y fue maravilloso, como siempre. Fue muy lindo. Qué bueno. Si yo acá, como te digo, con mucho frío estamos hoy día, bueno, acá con casi todas las estufas prendidas. No sé cómo estará en Santiago, los otros hermanos que nos ven de allá, no sé cómo estará, me imagino que también helado, parece que anda una ola de frío polar, como le llaman acá en Chile. Así que bueno, pero abrigaditos y al calor del Señor todo bien. Amén. Yo estoy acá poniendo el tema de la música, viendo los volúmenes, que no se nos pasen para que no se escuche nuestra voz. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes en su casita? Que el Señor les bendiga. Para nosotros es siempre un privilegio, es un privilegio poder estar detrás de estas pantallas y llevarles una palabra del Señor, una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo, de edificación en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hoy hablábamos, pastor, con las hermanas acerca de cómo está Chile nuevamente empezando otra vez a convulsionarse, cómo ya las redes sociales ya se empieza a oler un aire como que viene algo otra vez, parecido al estallido social del año pasado, y qué lamentable que haya gente que tenga tanto ánimo de pelear y de irse en mala en el fondo, porque yo creo que todos sentimos la necesidad de que hayan cambios en Chile, de que las cosas mejoren, pero es la forma de pedir las cosas o de tratar de que sucedan las cosas lo que nos preocupa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no entiende de razones y ya hay un espíritu de anarquismo, de la cosa es dañar, es perjudicar, y lo sentimos mucho y sentimos que Dios también nos está preparando para ese tiempo. Orábamos con las hermanas y les decía, tenemos que fortalecernos en el Señor, en todo lo que va a venir. Porque, claro, esos momentos, si uno recuerda el año pasado, hubo momentos de mucha angustia, de mucho miedo, gente que perdió sus fuentes de trabajo, etcétera. Vieron su integridad física en peligro. Nosotros tenemos hermanos que viven en Santiago Centro, sí, y nos llamaban de repente muy asustados por las situaciones que estaban viviendo. Y creo que es tiempo de que nosotros como iglesia comencemos desde ya a orar por nuestro país, a orar por nuestras autoridades, sí, nos gusten o no. La Biblia dice que tenemos que orar por quien esté en este momento en eminencia y pedir a Dios sabiduría. Amén. Que en este momento les hace mucha falta. Necesitamos que Dios pueda alumbrar los corazones de estas personas, de los diputados, los senadores, el presidente, las Fuerzas Armadas, todos, que Dios de verdad pueda tocar los corazones. Pero lamentablemente sabemos de que el hombre ha dejado a Dios fuera de muchas cosas en nuestro país. Cada día quieren sacar más a Dios y su palabra de todo, y ahí estamos viendo las consecuencias. Les invitamos a que podamos estar orando por nuestro país, como les decía, por las autoridades y por todas las personas, porque necesitamos que el Señor, porque sabemos que la respuesta es Cristo para nuestro país. Es Cristo, no una religión, no un sistema político determinado, un lado. Sabemos que en Chile han gobernado todos los lados políticos y ninguno ha podido terminar con los males sociales. Solamente Cristo, cuando llega al corazón del hombre, es el que transforma y Dios puede entrar a una familia, un hogar, para que haya perdón, para que haya libertad. Así que les pedimos también a todos, ¿cierto?, que ya comencemos desde ya a orar por todos nosotros y por uno mismo, ¿verdad? Para que si vienen estas cosas, que sabemos que el mundo cada vez va a ir peor, ¿verdad?, y que podamos estar firmes. Así es. Que aunque vengan todas estas cosas, podamos estar firmes en Cristo. Sí, yo recuerdo el año pasado, cuando comenzó todo esto, a octubre 2019, el tema del estallido social, ¿cómo se llamó? Un estallido que efectivamente no dejó de ser, a la luz de cualquier persona que tenga sentido común, un estallido que no fue espontáneo, de verdad. O sea, tú ves que hay, o sea,
Ahora, no estoy diciendo con eso de que efectivamente no haya malestar. Existen muchas cosas, existen muchas injusticias en Chile, existen muchas cosas a las que deben ser cambiadas. Pero a lo que me refiero yo es que, claro, un estallido que en algún momento tú empezamos a ver, fue un estallido mundial. Sí. No fue tan solo acá en Chile. Por lo tanto, uno comienza a pensar, claro, que cuando hay estos vientos de caos a nivel mundial, hay algo o alguien que está detrás. Y que, claro, y que de alguna forma usan este descontento que sí existe y para generar también este ambiente. Yo recuerdo que nosotros pasamos un momento, recuerdo acá en la casa, cuando pudimos orar por nuestro país. Yo me acuerdo en la alfombra, todos de rodillas, Con y la los bandera hermanos, chilena. con nuestra bandera de Chile, de nuestra patria que amamos, en la que el Señor nos dio el privilegio de nacer, y orando por nuestro país, porque de verdad sentíamos, ¿te acuerdas? Un espíritu, o sea, había un espíritu de opresión, un espíritu de angustia que rondaba cuando veíamos lo que nunca habíamos visto en Chile. Habíamos violencia, robos, saqueos, agresión a los manifestantes, agresión a carabineros, incendios, veíamos cómo se quemaban supermercados. Yo creo que fue un periodo muy tenso, de mucho dolor para todas las personas. Y yo creo que fue de alguna forma también bueno, entre comillas, para la iglesia, porque empecé a ver que la iglesia se empezó a unir, que la iglesia empezó a levantar una voz, un clamor por Chile, y eso hace bien, eso a la iglesia le hace bien en términos de unidad. Luego vino ya el tema de la pandemia y también es como que veníamos saliendo y vuelta a otra cosa. De verdad esperemos que este año lo logremos terminar bien, aunque como tú decías veo la cosa complicada, se ve difícil, pero bueno, a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien. Amén. Todas las cosas le vienen a bien. Así que yo justo estaba tratando de ponerle subtítulo a una canción muy linda de un hermano brasileño, Fernandinho, se llama él, Fernandinho, súper brasileño, donde él habla de que todas las cosas nos vienen a bien. Una canción muy linda que voy a tratar de terminarla en estos días para poder ponerla la próxima vez, una canción muy hermosa. Y él habla de eso, de que necesitamos aprender a confiar en Dios, necesitamos aprender a descansar en Dios, que los hijos de Dios siempre sepan que al Señor nada se le escapa de las manos. Amén. Estos caos, estas guerras, estos desórdenes, al Señor no se le escapan de la mano. A Él no lo toman por sorpresa. ¿Ya? Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos que estar tranquilos. Cumplir nuestra misión, ¿cierto? De traer oración, también de traer justicia. También es un instrumento de justicia para las naciones. Entonces nosotros también tenemos que, en ese sentido, sopesar, por ejemplo, ahora que viene, ¿cierto?, un plebiscito, para ver si se cambia la Constitución o no. Cada uno, ¿cierto?, de los que nos está escuchando en su fuero interno, en la luz que el Señor le ha dado, tiene que evaluar cuál es su voto. ¿Ya? Yo aquí no voy a hacer apología de ninguno de los dos, ni del apruebo ni del rechazo, pero cada uno de nosotros tiene que votar en conciencia y saber pedirle al Señor, decirle: Señor, ilumíname y dime qué es lo mejor para nuestro país. Porque uno ve muchos pro, ¿cierto?, en el rechazo, y ve también muchos pro en el apruebo. Y por otra parte, muchos contra también en ambos sentidos. Entonces, es una decisión difícil. Ahora, vuelvo a insistir, todo está en manos del Señor. Así que nosotros en ese sentido podemos descansar y confiar. Así que, hermanos, pero igual es una invitación a que estemos alerta, a que comencemos a orar en nuestras familias, a que yo creo que seguramente en alguno de estos programas vamos a también a realizar un programa para poder unirnos en oración también por nuestro país. Así que porque lo amamos el haber nacido acá, amamos a nuestros compatriotas, y me daba pena ver, como te decía, en el estallido social, cómo la policía era agredida, cómo los manifestantes eran agredidos, cómo había un clima de violencia, de verdad, una cosa muy angustiante. Pero bueno. Sí, sabes que hoy pensaba yo en lo que significa que Dios nos haya puesto a vivir en esta generación. Esta es la generación que nos tocó vivir. Y uno de repente sueña, así como me hubiera gustado vivir en, no sé, en los años 50, otros dicen, no, me hubiera gustado vivir
en la época del Señor, etc. Pero Dios nos puso en esta generación. Y hoy conversábamos con las hermanas de lo importante que es que nos demos cuenta de que la vida nuestra es tan corta, es tan breve. Y yo les decía, hermanas, miren, yo no sé cuántos años a mí me quedarán de vida. Uno no puede decir, yo me voy a morir a los 80 años. ¿Qué tal si uno, siendo joven, nosotros conocemos muchas personas jóvenes que han fallecido de un cáncer que le apareció, muy agresivo, y siendo muy jóvenes, hemos visto mucha gente fallecer joven, este último tiempo, y nos damos cuenta porque la polución en el aire, la contaminación en los ríos, etcétera, todo hace que nos enfermemos y que se desarrollen estas enfermedades. Y yo decía, nosotros no tenemos la vida comprada, tú no tienes tu vida comprada. Tú no puedes decir, no, yo quiero disfrutar mi juventud y después voy a buscar al Señor, porque de verdad que uno no sabe en qué momento Dios te va a llamar a su presencia y a comparecer al tribunal, ¿cierto? De dar cuenta de lo que tú hiciste con este regalo que Dios te dio, que fue tu vida. Y yo le decía, hermanas, saben que yo estoy en un periodo en mi vida en el que yo lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios. Ya perdí tanto tiempo en mi vida cristiana, perdí tiempo peleando con el Señor, peleando con otras personas, esforzándome con ciertos énfasis en las cosas de Dios que no era lo que Dios quería. Y siento que se me ha ido la vida tan rápido. Yo tengo 45 años y es como, no lo puedo creer, de verdad me pasa. ¿Te pasa a ti? Que es como, no puedo creer que tengo la edad que tengo, porque yo me siento de 20 y algo. Y yo me río de repente con mi mamá, porque mi mamá, cuando yo era más niña, mi mamá decía eso. No, es que yo tengo 40 y tanto, pero me siento de 20. Y nosotros nos reíamos con mi hermana, así como, ya, mamá. Y la verdad es que ahora me pasa lo mismo. Siento que de verdad la vida pasa muy rápido. Y es como que ahora que la tengo más clara, como que ya estoy al borde de los 50 años. Y es increíble, a lo mejor a usted también le pasa lo mismo. Esa sensación de que parece que cada año es más rápido que el anterior y como que no te diste cuenta y ya estamos casi en septiembre. Es una locura, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con la vida que nos quede? ¿Va a seguir perdiendo su tiempo? ¿O va a buscar en las cosas eternas? Amén. Invertir en el reino de los cielos, porque aquí en la tierra nosotros, todo lo que hacemos va a morir aquí. ¿De qué sacamos con hacer tesoros aquí? Si nos vamos a morir, no nos vamos a llevar nada. Amén. Toda esa casa que tú estás construyendo y esas cosas por las que tú estás luchando, ¿quién se va a quedar con todo eso después? A veces los hijos botan todo lo que los padres, con mucho esfuerzo, juntaron. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y si Dios te puso en esta generación, con todo lo que estamos viviendo, con este mundo tan convulsionado, por algo estamos aquí. Y qué lindo es poder trabajar junto con el Señor, dedicar la vida a estar con Él, a predicar su evangelio, a cambiar vidas. Porque cada vez que Cristo llega a una persona, esa vida, esa familia cambia. Y qué lindo cuando Dios te usa para llevar esa luz a esas personas. Amén. Así que yo creo que tenemos un llamado hoy día que hacerles a ustedes, es a volver al Señor. Amén. A volver porque Él te creó y es tiempo de buscarlo. Es tiempo, dice la Escritura. Es hoy el día de salvación, no es mañana. No es mañana, porque el mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Pero es hoy el día de salvación. La Escritura dice, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Amén. No lo endurezcas más, porque Cristo solamente quiere darte vida, vida eterna, vida en abundancia. Y te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Amén. Yo creo que si algo hermoso es lo que dice la pastora. Tenemos que aprovechar esta vida, no tenemos otra, hermanos, no tenemos otra vida para hacer la voluntad del Señor. Cuando estemos con Él ya va a ser tarde. Tenemos que ahora ponernos a cuentas, tenemos que ahora tomar el arado y ponernos a trabajar. Es ahora el tiempo de comenzar a trabajar. De conocer a Dios. De conocer a Dios. ¿Y sabes qué? Y de eso vamos a estar hablando.
acerca de cómo Dios nos usa. Porque creo que la palabra de hoy nos va a hablar a todos. De hecho, me habló a mí hace un ratito y sé que te va a hablar a ti. Así que te pido que pongas mucha atención a lo que el Señor nos va a decir. De verdad, muy humildemente creo que el Señor tiene una palabra para todos nosotros hoy día. Comenzar contándoles, hermanos, que alguien hoy día en el WhatsApp de Casa del Padre entró Silvia y puso: hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Y recuerdo que yo le puse, no muy bien le puse, no estoy muy bien, pero nada grave le puse yo. No estoy muy bien, pero nada grave. Espero que todos estén bien, le puse yo. Y comentarles por qué, porque el otro día yo les comentaba que la iglesia de Cristo debería ser el lugar más transparente, ¿cierto? El lugar con donde tú puedas. ¿Se acuerdan que hablamos de que la iglesia tiene que ser nuestro refugio? Tiene que ser donde yo corra cuando estoy mal, cuando estoy en problemas, cuando he caído. Y veíamos que lamentablemente la iglesia se ha vuelto lo contrario. Pues la iglesia no es un refugio. A pesar de que muchas personas hablan de estos refugios, la iglesia no es un refugio. Cuando tú llegas mal en la iglesia, lamentablemente, generalmente, no estoy generalizando, pero habitualmente existe una condena, existe quizá una palabra de que por qué tan poca fe, por qué tan triste, por qué tan decaído. Y cuando nosotros podemos estar tristes y decaídos, podemos caer. Y comentarles eso, que yo les decía, yo hoy día no estoy bien, no me siento como quisiera sentirme, pero es parte del ser humano, es parte del servicio al Señor cuando uno no está bien. Y yo quisiera pedirle ahora a los hermanos, me quiero tomar esa libertad, yo no los voy a escuchar, pero quisiera pedirles que un minutito, no hagamos un minuto de silencio, que no todo lo contrario, sea un minuto de oración. Yo les quiero pedir que oren por mí, por nosotros, en realidad, que puedan orar por nosotros, porque necesitamos su oración, necesitamos que nos levanten las manos, necesitamos que nos apoyen, porque todos los días, como le dije, no son días bonitos, hay días más complicados, días donde hay problemas, donde a veces no es lo que nosotros quisiéramos, donde a veces nosotros también, cierto, Dios permite que salgan ciertas cosas para que nos conozcamos. Entonces, pedirle a los hermanos que puedan ahora orar por mí. Sí. Te cuento, pastor, que hoy día justo en la reunión con las hermanas estuvimos hablando un poco de eso, de lo lindo que es ser uno mismo en Cristo y delante de los hermanos, ser cartas abiertas. Y hablábamos de justamente que para nosotras, las mujeres, somos algunas, no todas, pero la mayoría de las mujeres en general tenemos muchas fluctuaciones de ánimo. A veces durante el día pasamos por muchos estados, ¿ya? O a veces en la semana. Y es complejo porque además que nosotras somos, por ejemplo, mucho de hablar, de expresar. Y a veces vivimos con personas que no saben escuchar o que sencillamente es como que nosotros fuéramos invisibles y las personas, ¿cierto? Sobre todo las que son dueñas de casa, y hablábamos de eso, de repente de las mamás que atienden a todo el mundo, que se preocupan de todo y nadie se preocupa de ellas. Y hablábamos de eso, de que a veces uno lo hace siempre con amor, pero hay momentos en los que te pilla mal o que un hijo no te saluda con cariño cuando viene del colegio, y todas esas cosas, pequeñas cosas, a veces se van sumando y el ánimo va así. A pesar de que estamos en Cristo, que sabemos que nos sabemos amados, nos sabemos perdonados, pero esas cosas del día a día ¿cierto? Y decíamos, qué lindo poder reunirnos en torno a una mesa. Hoy día nos juntamos, comimos, nos reímos, oramos, y qué lindo tenernos entre nosotras para levantarnos el ánimo. Porque yo les decía, esta carrera que nosotros corremos en Cristo no es una carrera de 100 metros planos. No es una carrera individual donde cada uno corre y gana el que corre más rápido. Yo lo entendía antes así.
Yo pensaba que la vida cristiana tenía que ser de uno, así. Uno tenía que esforzarse solo para llegar a la meta. Pero hoy día lo hemos entendido de otra manera. Esta es una carrera que corremos todos juntos de la mano. Los hijos de Dios, entre hermanos, tenemos que tomarnos las manos y correr juntos. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Eso cuando uno jugaba la pinta de a dos? Ya, pero esto es una cadena de personas tomadas de las manos y vamos corriendo, y el que se cae no va a quedar en el suelo porque todos lo vamos a levantar. Amén, y lo vamos a tirar entre todos. Esto lo compartía el Señor a nuestro corazón esta semana y ha sido tan bonito y lo veíamos hoy. Y lo que necesitamos hacer en este momento es orar. Amén. Para que todo aquel que se ha caído o que se siente débil o que ya no tiene fuerza, entre todos lo empujemos y sigamos corriendo. Porque la idea es llegar al cielo y decir, lo logramos. Amén. Juntos Amén. pudimos llegar. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén, qué lindo. Entonces, hermanos, eso, pedirles en especial, yo voy a orar para llevar un poco la oración, pero de verdad quisiera que puedan orar específicamente por nosotros como pareja y que también podamos orar nosotros por ustedes. Amén. Antes de comenzar a lo que el Señor nos quiera decir. Amén. 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 Amado Dios, buen Señor. Gracias, Señor. Padre bendito, Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por tener esta posibilidad, Señor, en que nos juntamos a través de internet, Dios, para hablar de ti, Señor. Para que tú te muestres, Señor, tal cual eres a nosotros, Señor. Con tu profundo amor, con tu misericordia, con tu perdón, con tu grandeza, Señor. Tal como tú eres, Señor. Siendo Dios, pero también siendo hombre, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque a través de cada paso, Señor, te conocemos. A través de cada historia, Señor, te aprendemos a conocer más. Señor, a través de cada situación en la vida, Padre, Dios bueno. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Padre, Amén. y que no nos dejas. Señor, que independiente de la situación en la que estemos, independiente del momento, Señor, ya sea un momento alegre o un momento triste, Señor, un momento bueno o un momento malo, Dios, tú estás con nosotros. Amén. Porque tú prometiste, Señor, no dejarnos. Señor. Tú prometiste, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, que estaría con nosotros. Amén. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que esta oración, Señor, está subiendo a los cielos. Amén. Padre, para traer fortaleza, para traer, Señor, lo que tú necesitas, que cada uno de nosotros, Señor, tengamos. Ya sea fuerza, Señor, ya sea, Padre, una palabra de aliento, ya sea, Padre, un abrazo, un cariño, un levántate, hijo, un te perdono, hijo. Señor, que esta oración traiga lo que cada uno de nosotros necesitamos, Padre. Amén. Y yo soy el primero, Señor, en ponerme en esta fila, Dios, para pedir, Señor, mi Dios, que tú traigas a nuestros corazones, Señor, ese sosiego, esa paz, Señor. Amén. Que traigas, Padre amado, lo que necesitamos. Señor, porque sin ti somos nada, Padre. Sin ti somos nada. Lo hemos vivido, Señor. Hemos vivido, Señor, quizás los momentos más oscuros de nuestra vida, Señor, cuando estábamos sin ti. Y ahora que te tenemos, Señor, no vamos a estar ajenos de tristezas, Señor, de momentos angustiantes. Pero qué hermoso, Señor, saber que ahora te tenemos a ti. Amén. Y que esa angustia, esa tristeza, esa preocupación, Señor, no va a pasar más allá. Porque nosotros entendemos, Dios, como siempre lo hemos dicho, lo hemos venido diciendo, que todas las cosas, Señor, obran para bien. Amén. Que todas las cosas, Señor, nos ayudan a crecer. Señor. Que todas las cosas, Señor, nos ayudan, Padre, a ser cada día, Señor, más parecidos a ti. Señor, porque esa es nuestra huella. Ser como tú, Señor. Mirar como ves tú, tocar como tú ves, hablar como tú hablas, consolar, Señor, a los que están afligidos de la forma que tú lo hiciste, sanar a los enfermos como tú los hiciste, liberar a los cautivos, Señor, como tú lo hiciste, Padre.
Señor, gracias. Gracias, Padre, por levantarnos. Gracias, oh Dios hermoso, Señor, por estar aquí, porque yo sé que estás aquí, Señor, y en la casa de cada uno, y el lugar donde está cada uno de mis hermanos y lo que está viendo este programa, Señor. Padre, gracias. Gracias una vez más, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, y solamente te pedimos, Señor, que ahora nos traigas una palabra. Amén. Una palabra, Señor, hermosa, para que nosotros, Señor, podamos ser edificados, Señor, y podamos ser libertados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor, te damos, Aleluya. Padre. Amén. Gracias, hermanos, Qué por, linda su presencia. por este pequeño momentito que nos tomamos, pero que es súper importante para que nos centremos en la voluntad del Señor. Amén. Lo que yo les decía, hermanos, es que en mi vida no está pasando nada grave, ¿ya? Nada preocupante, pero sí, como les decía, hay momentos que traen angustia, hay momentos que traen malestar, hay momentos que traen enojo a nuestra vida. Y nosotros no somos de fierro, ¿no? Estamos llenos de Dios nos hizo con sentimientos. Dios nos hizo con emociones. con emociones, con la sí. capacidad de entristecerte, de enojarse, ¿cierto? Y que son todas buenas. Son Sí. buenas emociones si se ocupan en la justa Sí. medida. Y el Señor en su palabra nos pone así el límite. O sea, es bueno llorar, pero, ¿cierto? Cuando ya pasa una tristeza de angustia o tu tristeza es de indignidad, no. Ahí hay que parar, Amén, ¿cierto? amén, sí. O, por ejemplo, la Biblia dice, airaos, pero no pequen. O sea, enójense. Está bien enojarse. Justo el otro día yo puse en mi Facebook, puse algo que hablaba de eso. Es decir, está bien que te enojes, pero que tu enojo no llegue hasta la noche, que no Amén. llegue, te vayas a acostar enojado, sino que, como dice la Escritura, anda y ponte a cuenta rápido con tu adversario. Qué lindo, porque el Señor mismo, en su palabra, Él muestra cómo todos los hijos de Dios pasaron por toda la gama Amén. de emociones. Así Los es. salmistas, tú ves los salmos y están lindos los salmos. Cuando los salmistas partían, siempre decían, pero Señor, vi la maldad de los inicuos y me dio rabia porque prosperan y ¿cierto? Y después dicen, pero después me acordé, Señor, ¿cierto? De cuál es el fin de ellos. Y ahí me di cuenta y me puse a adorarte. Es muy lindo leer los salmos. De pasada se los recomendamos. Que ustedes las noches, antes de acostar, por ejemplo, si les gusta leer, lea salmos en la Escritura. Y se va a ver reflejado en los salmistas. Amén. ¿Cierto? Amén. Bueno, Aleluya. yo por eso les comentaba, hermanos, que no todos los días, como dicen, no todos los días tienen un sol radiante. Hay días más oscuros, hay días más tristes, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y eso es lo importante y lo que nos tiene que levantar. Yo se los contaba, hermanos, porque lo que yo les decía en un principio, la iglesia de Cristo tiene que ser el lugar donde nosotros encontremos refugio, Amén. donde nosotros encontremos confianza para decir, hoy no estoy bien, hoy no estoy bien. Por eso yo se los comentaba, el pastor hoy día no está bien. Y es necesario que ustedes lo sepan. Uno no es un superhombre, uno no es en absoluto una persona que, como decíamos, que no tiene sentimientos, que no se enoja, que no se molesta. Y yo decía, qué lindo saber y poder confiar. Yo no sé si todos los que están viendo son parte de Casa del Padre o los que vayan a ver este programa después sean. Pero de verdad no me interesa que las personas piensen algo distinto. Claro. Yo les decía, yo soy el que soy. Proyectar una imagen. Claro, y proyectar una imagen que no corresponde. Por eso les decía, es tan importante tener esa confianza con ustedes, decirle, miren, hoy día no estoy bien. Y saben que yo decía, qué lindo que el Señor así todo, con nuestros altos y con nuestros bajos, con nuestros momentos de alegría, de tristeza, con nuestros enojos, con nuestro carácter, con nuestras incapacidades, ¿cierto? Con nuestra muchas veces falta de un montón de cosas que a lo mejor uno quisiera que estuvieran en el ministerio, Dios nos usa. Amén. Y hermanos, lo que ustedes ven acá es lo que el Señor un día decidió, ¿cierto?, traer acá a Chiloé. Nos unge como pastores, Bendito ¿cierto?, como Señor. guías de otros, ¿cierto? Sabiendo aún así de todas nuestras imperfecciones, todas nuestras luchas, nuestras peleas internas, nuestras peleas de repente con lo que decía con
con el ambiente, con lo que nos rodea. Pero así todo, Dios Qué confió en lindo. nosotros. Y así como confía en nosotros, también quiere confiar en ti. Y Dios confía en ti. Y de eso es lo que yo quería hablarles hoy día. Le digo, quiero hablarles porque fue una palabra que el Señor trajo a mi corazón y yo sé que la pastora se va a ir sumando a los comentarios. Pero eso quería hablarles. Yo quería hablarles de que nosotros, como dice, somos como dice, los ungidos menos pensados, las personas menos pensadas para hacer la obra acá en Chiloé. Amén. Es como decía, pero es lo que hay. Es lo que hay, es lo que el Señor ha levantado y yo con mucho amor, y yo con mucha, como dice, alegría. Digo, Señor, yo no soy perfecto. Señor, a mí me falta tanto por aprender, me falta tanto en mi carácter, me falta tanto en mi consagración, en mi compromiso. Pero Señor, qué lindo saber, y ahí se me viene a la mente la Escritura cuando Pablo decía, ¿cierto?, que el Señor en mi debilidad, Él se glorifica. Aleluya. Entonces, porque Él, Amén. es Él el hermoso, es Él el perfecto, es Él el que nos equivoca, es Él el que nos traza el camino. Y qué bueno saberlo, porque si bien nosotros somos personas que el Señor ha puesto para guiar una congregación, tu vista tiene que estar puesta en Cristo. Cristo es la luz, Cristo es el pan, Cristo es el agua. ¿Ya? A Él debemos seguirlo, a Él debemos beberlo, comerlo. ¿Ya? Nosotros somos simples personas que con todas nuestras debilidades tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero a veces nos caemos, a veces vamos a estar cabizbajos, a veces vamos a estar más tristes, a veces no vamos a tener ánimo, pero porque somos igual que tú, ¿ah? Somos igual que tú, somos igual que todos. Y el Señor me hablaba acerca de eso, de cómo Dios ocupa a las personas menos pensadas para hacer su obra. Amén. A las personas menos pensadas. Y qué hermoso saberlo. Y me hablaba justamente a través de la Escritura. Hoy día he escuchado una predicación, hermano. Y esta predicación me habló mucho y yo se las quiero compartir así muy brevemente. Pero compartirles que cuando uno lea a Cristo, al Cristo que está acá, no al Cristo que te han contado ni al Cristo de Hollywood de las películas, al Cristo que está acá en la Biblia, y cuando uno lo lee con apertura, pidiéndole al Espíritu Santo que de verdad te revele lo que aquí está, Cristo se te muestra de otra forma. Cristo deja de ser ese que uno ve en las películas y Cristo de verdad se te engrandece y te muestra cuál de verdad fue el ministerio y cómo Él obró aquí en la tierra. Y qué lindo saber eso, qué lindo saber que Cristo eligió siempre a lo menos digno. Que siempre Cristo, como decías tú una vez, Cristo fue como cachurero, es como que se preocupó, Aleluya. ¿cierto?, de elegir aquello que el mundo despreciaba, aquello que el mundo dejaba, aquello que no era, ¿cierto?, para convertirlo en algo, Aleluya. ¿cierto?, según su imagen y semejanza. Y yo leía la Escritura justo hoy día, y los quiero, no los vamos a leer, se los voy a contar más o menos, brevemente, pero cómo el Señor toma a dos personas y los hace los ungidos menos pensados. Y fue súper lindo, decía el Señor, porque yo soy uno de esos. Yo también soy uno de esos. O sea, yo me sumo a esos dos, yo soy el tercero, y tú eres la cuarta, y los hermanos que estáis son el quinto, el sexto. Todos ustedes son ungidos, son tomados por el Señor para hoy día hacer su obra. Qué lindo. Pero en nosotros no hay ni una gracia, ¿eh? Somos desgraciados. Somos desgraciados, no tenemos ni una gracia. Y qué lindo saber que no tenemos ni una gracia, para que la gracia del Señor es la que se manifieste. Amén. Los que han leído la Escritura saben que el Señor, ¿cierto?, toma a 12 discípulos. Y durante 3 años, esos discípulos, el Señor los tomó para 2 cosas. Mira qué lindo, los tomó para 2 cosas. Para que estuvieran con Él y para que predicaran su palabra. Ese era el ministerio. A eso lo llamó, a estar con Él y a predicar su palabra. Qué lindo. Pero el Señor dio un orden, ¿cierto? Primero a estar con Él, y luego de que hubieran estado con Él, el Señor los comisiona Qué bello. a hacer la palabra. Estoy hablando de los 12 discípulos. Pero
Pero hay varios casos, y ahí les quiero hablar, hay 2 casos en la Biblia que me sorprendieron mucho porque lo había leído siempre, pero nunca me había caído la teja, como le decimos acá, no me había caído la chaucha, de que antes de que los discípulos fueran comisionados, ¿cierto? En la gran comisión, cuando vayan, bauticen, prediquen, ¿cierto? Hubo 2 personas que el Señor tomó, que nos aparece la primera en Marcos 5. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 5, nos aparece esta primera persona. Permiso, me voy a poner mis lentes. ¿En qué versículo, pastor? Capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Y a ese primer hombre que el Señor llama para predicar su palabra, era el ungido menos pensado. Era, adivinen quién era. No estoy hablando de Pablo, que Pablo es posterior. Estoy hablando de un hombre que estaba endemoniado, que nosotros le conocemos como el endemoniado gadareno. Qué lindo. Un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, dice la palabra. ¡Wow! O sea, eran muchos los demonios que lo atormentaban. Era un hombre que estaba completamente loco. Era un hombre que vivía en el cementerio, en las cuevas, en los hoyos donde se iba a sepultar la gente. El hombre vivía ahí. ¡Wow! El hombre gritaba por las noches. El hombre se hería, se autoinfligía con piedras filosas. El hombre correteaba al que se acercara. No dejaba que nadie se le acercara. ¡Qué fuerte! Nadie podía hacer nada con él. Era un hombre que estaba sumamente endemoniado. Sí. Endemoniado. Pero lo más lindo es saber que Cristo, cuando estuvo predicando a la orilla del lago con los discípulos, ¿cierto? Dice la Escritura que él luego bajó de la barca y se adentró en la región de Gadara, que era una región gentil, ¿cierto? Y más encima se mete a un cementerio. Wow. Todos sabemos, ¿cierto?, que en la ley estaba prohibido acercarse a los muertos. Pues la ley de los judíos, Claro. de los fariseos, era terrible. O sea, primero, no visitar aldeas gentiles. Segundo, menos acercarse a los cementerios donde había muertos, porque tú quedabas inmundo. Y menos acercarse a un endemoniado loco. Y Cristo, desafiando a todos los religiosos de la época, ¿qué es lo que hace? Se baja, Aleluya. se encamina hacia esta aldea gentil, ingresa al cementerio, ¿cierto? Y se encuentra con este loco. Qué bello. Y la palabra dice, miren qué hermoso, dice, se los voy a leer muy cortito, dice: este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Wow. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Wow. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando como un animal Tremenda. y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Cuando Cristo entró en el cementerio y lo vio, lo primero que le dijo: sal de ese hombre. Y cuando el espíritu inmundo, cuando la legión de demonios reconoce esa voz, la voz de autoridad del Señor, cae, se inclina, cae de rodillas ante él y le dice: Señor, Qué bello. ¿cierto? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué te entrometes conmigo, Hijo del Dios Qué Altísimo? lindo. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Le dijo al demonio. Y el demonio le dijo: Legión, porque somos muchos los que habitamos en este hombre. Una legión tenía miles de soldados. Claro, en la época de los romanos. Sí. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Imagínense, primero, los demonios suplicando a Cristo. Segundo, los demonios reconociendo que Qué Cristo bello. era el Hijo del Dios Altísimo.
Entonces sucedió que había una manada de cerdos, 2000 cerdos, dice más o menos la escritura, y estos demonios salieron de la persona y se fueron, ¿cierto? Poseyeron a estos cerdos. Estos cerdos se volvieron locos y se despeñaron por un acantilado y cayeron todos al mar, dice. Finalmente dice que las personas que estaban ahí se asustaron y corrieron a contar qué era lo que estaba pasando. Y una vez que volvieron, dicen que encontraron a este endemoniado. Lo encontraron vestido en su sano juicio, como si nunca hubiera pasado nada. Qué hermoso. El Señor lo había liberado. Oh, qué lindo. El Señor, imagínense a este hombre que durante años había sido, lo amarraban con cadenas, con grilletes, el hombre se cortaba, aullaba como un animal, nadie lo podía sujetar. Cristo con una sola voz de mando, con una sola voz de poder, les dice a esa legión de demonios que lo dejen. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que eso es lo lindo de Cristo? Porque Cristo lograba ver a las personas, miraba el corazón. Y él podía distinguir que ese loco, que para todos era un loco, para todos era el hombre perdido de Gadara. El Señor Qué lindo. sabe distinguir y ve un hombre que está sufriendo, ve un hombre hermoso. Y yo creo que él lo vio como estuvo después. Yo creo que él lo vio en su sano juicio, él lo vio vestido, Amén. lo vio limpio y supo distinguir que los demonios eran algo anexo a él. Por eso te acuerdas que yo les Su decía suciedad, su olor, su tiene que haber suciedad, estado imagínense, claro, cómo con estaba. su pelo, imagínate quizás perdió dientes, sus uñas. Pero Cristo Dios lo amó. No. Cristo lo amó. Cristo lo amó y se acercó a él y lo liberó. Qué lindo. Pastor, me va a hacer llorar otra vez en este Y- capítulo. Ya me está haciendo llorar, ya. Entonces dice, los que habían visto lo que sucedió, Señor. le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y miren, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Dios. Dos cositas, hermano. Había habido recién un tremendo milagro. Cristo había liberado a este hombre endemoniado por años. Cristo lo liberó y le restituyó su dignidad. ¿Y sabes qué hizo la gente? La gente prefirió a los cerdos. La gente, yo creo que estaba muy enojada con Jesús porque los cerdos endemoniados, ¿cierto?, se tiraron por un acantilado y cayeron. Y le dijeron al Señor, Señor, ándate por favor de acá y déjanos en paz. Qué tremendo. Y lo otro que yo decía, porque a la luz de todo esto, y esto tiene mucho sentido con lo que hablamos antes, que la religiosidad es terrible. Porque seguramente muchos de estos hombres y mujeres que vivían ahí eran hombres religiosos, pero no lograron ver en Cristo al libertador, al sanador, al Hijo de Dios Altísimo. Y miren qué paradoja. Los demonios, hermano, los demonios Lo reconocieron. lo reconocieron, pero los religiosos no lo reconocían. Wow. ¿Se dan Qué cuenta fuerte. que aún incluso, como dicen los demonios, reconocen a Cristo? Reconocen su poder, reconocen lo que Él hace, lo que Él es. Y los religiosos de la época, ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían, ¿cierto? Le decían, ándate, por favor, no te queremos, déjanos en paz. Lo perseguían, confabulaban para matarlo. ¿Acaso no pasa un poco lo mismo hoy día? ¿No pasa un poco lo mismo? Que cuando en las iglesias o cuando en la comunidad del Señor pasan cosas hermosas, pero no están de acuerdo con la regla, con la tradición, con la norma, nosotros hacemos un juicio. Y muchas veces nos perdemos la bendición de Dios porque para nosotros es primero, ¿cierto?, la norma, la ordenanza humana, la tradición, la ley. Entonces cuando tú hablabas al principio decías que esto no es una religión, y es una frase bonita, pero lamentablemente los cristianos evangélicos son muy religiosos. Son muy religiosos, hermano. Y esta no pasa de ser una frase bonita, decir, no somos una religión. Yo le digo, yo lo asumo, yo le digo, Señor, yo quiero ser que tú no seas religión para mí, que tú seas vida. Y yo le decía, gracias, Señor, por todo esto y gracias por poder compartirlo con los hermanos para que a ellos también se les revele que que Cristo no es religión, que Cristo es vida. Para terminar, hermanos, mientras Jesús entraba en la barca, vamos a seguir para terminar la historia,
Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Este hombre que había sido liberado, me lo imagino diciéndole, Sí. Señor, por favor, déjame acompañarte, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero estar contigo para que luego me comisiones. ¿Se acuerdan que cuando el joven rico, Sí. el Señor le dice, sígueme, y el otro le dice, no, bueno, finalmente no lo siguió. Y esta persona que lo único que quería era seguirlo, Sí. Jesús le dice, no Claro. Aleluya. Pero Jesús le dijo, no me sigas. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti Amén. y lo misericordioso que ha sido contigo. Ah. Así que el hombre salió a visitar Decápolis, que eran 10 ciudades de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Qué lindo. Hermano, por eso te decía, este endemoniado gadareno fue el primer evangelista que el Señor ungió. Y mira qué lindo, porque este evangelista no necesitó instrucción, no necesitó instituto bíblico, Exacto. no necesitó discipulado, no necesitó a la célula, no necesitó leer la Biblia, no necesitó orar, no necesitó estar con el Señor. Solo le bastó, ¿cierto?, el tremendo milagro que había Amén. ocurrido en él. Era como el ciego cuando dijo, yo antes no podía ver, pero ahora veo. Amén. Lo único que él hizo fue ir y decirle, contarle al mundo lo que el Señor había hecho. Qué hermoso. Imagínense el testimonio poderoso para Aleluya. todos los que lo conocieron. Empezando por su familia, por sus amigos. Claro. Decir, el Señor me liberó. Yo estaba lleno de demonios y el Señor me sanó. Amén, qué lindo. Entonces yo por eso les decía, el Señor toma a el primer gran evangelista de un endemoniado. Qué bello. ¿Acaso no lo puede hacer conmigo? Amén. ¿No lo puede hacer contigo? Porque hay muchos de ustedes que quizás dicen, sí, pero es que yo no estoy preparado. Ah. ¿Acaso este endemoniado que estaba acá estaba preparado para hacer la obra? ¿Acaso tú no viviste el milagro de encontrarte con el Señor hasta ahora hace poco? ¿Acaso tú no viviste el milagro de ser pasado de muerte a vida? Amén. Ayer no lo conocías, hoy día lo conoces. Hermano, y eso es suficiente para que tú te conviertas también en un ungido, Amén. en un enviado a predicar a los tuyos. Como le decía, Qué lindo. anda y predícale a tu familia Amén. de las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo y tu misericordia. Y sé qué hermoso, qué lindo saber que el Señor de esta persona que nadie daba un peso por él, Qué bello. Dios lo usó. Amén. 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 Y Oye, eso- te pensaba, perdona, en, Sí, sí. en la contraparte femenina de esto, que Dios también Cristo llama a María Magdalena, que también fue liberada de 7 espíritus, dice en la Escritura. Y ella fue tan fiel. A ella sí se le permitió estar en algunos momentos Amén. con los discípulos, ¿cierto? Y también se cuenta que después de que Cristo ascendió, ella también fue una gran evangelista después. Y también evangelizó una región completa. Amén. ¡Qué lindo! Amén. ¡Qué lindo! Mira el llamamiento. Justo hoy hablábamos con las hermanas acerca de esto, en el discipulado. Mira. Y les decía, lo que uno tiene que contar es lo que ha sucedido, nada más. Amén. Si en el camino el Señor te va dando palabras, predicación, hazlo. Si tú quieres ir mejorando en tu forma de predicar y de saber más versículos, hazlo. Pero a lo mejor hay un solo versículo con el que puedes contarle a todo el mundo. Sabes que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Cristo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y con ese versículo está listo. o el solamente hecho de decir, yo antes era una persona triste, amargada, no tenía razón de vivir, y hoy día Cristo me ha dado la alegría que, ¿cierto? O mi corazón, el amor que buscaba, ahora lo encontré en Cristo. Él es el amor eterno. Con eso basta. Es tan sencillo. Amén, qué lindo. Entonces, como tú decías, la Bendito contraparte femenina. Y ahora les voy a contar del segundo, es decir, de la segunda evangelista menos pensada, que es la mujer samaritana. Aleluya.
Para variar, el Señor desafiando a los religiosos y a los fariseos de la época. ¿En qué pasaje está, pastor? Está en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Yo le decía, si el Señor hubiera estado hoy día, hubiera hecho lo mismo y la iglesia se escandalizaría igual. Claro. Amén. Ustedes saben que los samaritanos eran un pueblo odiado por los judíos. pero el Señor Qué increíble. premeditadamente hacía lo contrario. Bendito Cristo. Me acordaba de que se lo comentaba yo a Isabel. Hace 2 días estuve en su casa. Le sé que muchas veces a nosotros el Señor nos pone en nuestro corazón el ir y predicarle a alguien. Y muchas veces los religiosos, los pastores, los líderes, a veces le decimos, no vayas. O no vayas tú, que Él venga. Claro. Él necesita a Cristo, déjalo que Él venga. Y en la Escritura vemos lo contrario. Cuando las personas están perdidas, hermano, no encuentran el camino. ¿Cómo van a llegar a Cristo si no encuentran el camino? Y más encima tratan de buscar el camino en la iglesia y la iglesia los pierde más. Entonces el Señor necesita, con estos ejemplos que te estoy dando, que tú y yo hagamos lo mismo. Que tú y yo el día de mañana no tengamos miedo de ir a donde el endemoniado. Que tú y yo mañana no tengamos miedo de ir a donde esta mujer, entre comillas, samaritana. De mala reputación. Donde estas personas de mala reputación. Oh, qué fuerte esto. La Escritura dice que esta mujer había tenido 5 esposos. 5 esposos. Y un sexto con el que estaba viviendo ahora no era casado, o sea, era su amante. O sea, a la luz de la época y a la luz de hoy día también, para que nos hacemos, una mujer con 5 esposos y un amante, ¿cierto? Sabemos cómo la podríamos denominar, ¿cierto? Religiosamente. Una persona, una mujer Fácil. Sí, y suave, y eso, suave. Quizá no sé si esos hombres eran solteros o no, o le robó el marido a otra, no sé. Claro. Pero la Escritura habla de que esa mujer había tenido 5 maridos y ahora está viviendo con otro que era su amante, que no era su esposo. Una mujer indigna a los ojos de toda esa cultura. Pero Cristo primero, lo que decía, se mete nuevamente a una región que era repudiada por los religiosos y los fariseos. Se mete a Samaria. Habla con una mujer. O sea, rebajarse, que un varón judío, un rabino judío, se rebajara a hablar con una mujer, era terrible. Segunda cosa. Tercero, el Señor se sienta, dice ahí, cierto, cerquita en el pozo, la trata con ternura, con amor, la escucha. Quizá esa mujer dice que fue, dice la Escritura, y eso fue, yo estaba viendo, dice que fue más o menos a mediodía. Porque estaba yo viendo que dice que la tradición era que las mujeres de honrosa reputación, las mujeres casadas, con todo, ellas iban en la mañana al pozo de Jacob a buscar agua. Claro. Pero como ella se sentía indigna, iba después, cuando ya nadie la veía. Cosita. Y se encuentra con Cristo. Qué lindo. Señor. La cosa es que Cristo le hace un resumen de su vida sin que ella le hubiera contado nada. Cristo lo sabía todo acerca de esta persona. ¿Y ustedes creen que le dijo algo? ¿Creen que la reprendió? ¿Creen que le dijo mujer pecadora? ¿Eres una mujer fácil? ¿Eres una mujer, no sé, adúltera? En fin, tantas cosas que les podría haber dicho el Hijo de Dios. ¿Pero le dijo algo? No le dijo nada. Justo en ese momento, cuando el Señor estaba hablando con esta mujer, dice, volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. O sea, los discípulos se sorprendieron, porque, recuerden, eso no se hacía. Pero ninguno se atrevió a preguntarle al Señor, ¿qué quieres de ella o por qué le estás hablando? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, le decían, Rabino, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos le decían, ¿le habrá traído alguien algo de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. No entendían lo que Cristo les estaba hablando. Entonces Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios
quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten, Aleluya. hermanos, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Hermano, esta mujer hermosa para el Señor, que vuelvo a insistir, el Señor vio a esta mujer, una mujer que había tratado quizá en muchos hombres de encontrar lo que ella estaba buscando. Ella estaba tratando de buscar amor, estaba tratando de buscar ternura, comprensión, escucha, y había pasado por 5 hombres, había tenido 5 hombres, y ninguno de ellos, era obvio, ¿cierto? Porque de uno en otro seguramente ninguno de ellos pudo complacerla. Pero de repente se le presenta a Cristo, Aleluya. el que de verdad le iba a dar esa agua viva, con la que ella no iba nunca más a tener sed. Cristo logró traspasar el pecado, que para él era evidente, ¿cierto? Porque él lo sabía. Y ve a esta mujer deseosa de conocerlo, Qué lindo. de tener una experiencia con él, de estar con él. Y lo que sucede después es maravilloso. Versículo 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. ¿Por qué? Aleluya. Porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, miren la diferencia, le rogaron que se quedara en la aldea. Amén. Los otros le habían dicho que se fuera. Acá los samaritanos le dijeron, Señor, por favor, quédate en nuestra aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. ¿Se imaginan tener a Jesús 2 días para nosotros? Qué lindo. ¡Qué hermoso! Tenerlo, decirle, Señor, quédate aquí. Yo no querría que Él se vaya. Ay, sí. Tenerlo aquí, preguntarle, estar con Él, simplemente escucharlo sería hermoso. Bueno, los samaritanos le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Qué lindo. Y Jesús se quedó 2 días. Los que no eran su pueblo. Su pueblo eran los judíos no lo quisieron. Correcto. Qué Dice, lindo. mira, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijo a la mujer, ahora creemos no solo porque tú nos dijiste, sino porque hemos oído ahora a Cristo en persona. Ahora sabemos que Él realmente es el Salvador del Amén. mundo. Hermano, 2 historias maravillosas. El endemoniado gadareno y la mujer samaritana. Recuerden que aquí los discípulos todavía estaban en formación. Los discípulos todavía no habían sido comisionados. Los discípulos no habían convertido a nadie. Pero el Señor Ya tenía sus evangelistas. ya tenía a sus evangelistas listos. A un endemoniado y a una mujer indigna a los ojos de Qué la religión, a los ojos de la cultura de la época. ¿Acaso el Señor, yo por eso decía, acaso el Señor, por eso es que partí, no sé si estoy haciendo el hilo, por eso partí diciéndole, Señor, tú nos tomaste, a mí y a la pastora, y nosotros somos iguales que ellos. Yo antes de conocer con mis demonios, no me agredía físicamente como el endemoniado gadareno, pero tenía mis demonios. Mis demonios que me atormentaban, mis demonios que me ataban al pecado, mis demonios que me hacían pensar cosas que no correspondían. Yo era una persona atea, una persona que no creía en Dios, una persona que se burlaba de los cristianos, una persona que consideraba a los cristianos como poca cosa. Pero el Señor un día decide usarme, al igual que ellos, al igual que el endemoniado, al igual que la mujer samaritana. Y me dice también, te voy a enviar. Ahora anda y cuéntale a tu familia Amén. lo que yo hice por ti. Anda y cuéntale a quien se te cruce por el camino lo que yo hice por ti. Amén. Pastor, sabes que hoy día cuando estaba con las hermanas, en un momento hablábamos de los hermanos que son experimentados en quebranto, como gadareno y esta mujer. Ellos eran experimentados en quebranto, quizás a diferencia de los apóstoles. Amén. Ellos ya estaban hiper quebrados, ellos ya tenían muy claro lo que ellos eran, la necesidad que tenían del Señor. Y quizás por eso no fue necesario que pasaran por una preparación mayor, no lo sé. Pero yo les decía a estas hermanas, ¿cómo se considera usted un experimentado en quebranto? Una persona que ha pasado muchas cosas que nunca le ha encontrado sentido, o quizás ¿por qué mi vida ha sido tan sufrida? ¿Por qué a mí desde pequeño me han pasado, todas las cosas malas me han pasado a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me han pasado estas cosas? Y yo les decía, hermanas, cuando Dios
te llama hacia Él, y tú vienes con esta vida tan llena de quebrantos, tú vienes tan lleno de posibilidades de predicarle a muchas personas, porque tú conoces toda la gama de emociones, de sentimientos, de sensaciones positivos y negativos de la vida. Tú te puedes identificar con el que ha sido traicionado, te puedes identificar con el que ha perdido todo, si ha perdido algo económico, si has perdido un familiar en lo natural, digamos. Todas esas experiencias en el reino de los cielos son tan valiosas porque tienes tanta palabra que entregar después, tienes tanto testimonio, tienes autoridad para hablar de que Cristo realmente puede restaurar vidas porque tú pasaste por esa restauración. Entonces, hablábamos de que nosotros somos como flechas en las manos del Señor. Amén. Y cuando tú no has sido experimentado en quebranto, yo les decía, miren, es como tensar la cuerda hacia atrás, poquito, ¡ping! Y la flechita, ¡ping! Pero si has sido más lejos. Y si has pasado más cosas, tan más lejos. Y cuando tú eres de los que parece que la flecha sale volando. Y les decía, hermana, y esto lo veo aquí, reflejado justamente en un endemoniado, en un hombre que había perdido todo. Imagínate, él tiene que haber perdido todo, su casa, su familia, sus relaciones amorosas, todo, perdió toda dignidad ese pobre hombre, ¿cierto? Y lo mismo la mujer samaritana. Todo, socialmente ella fue crucificada, socialmente ella era una mujer que andaba sola. Y mira qué lindo cómo el Señor toma a estas dos personas para ser sus primeros evangelistas. Qué lindo poder vernos en la Escritura, ¿ves? Qué lindo que el Señor haya escogido a estas personas. Cómo habla del corazón tierno de Cristo. Cómo nos ama. Que somos importantes, somos valiosos para Él. Y tú eres importante para Cristo. Y todas las cosas que has vivido en tu vida no han sido en vano, no lo van a hacer. Si tú traes tu vida, tus pedacitos al Señor, te aseguramos, el Señor va a construir de ti una nueva criatura, una nueva creación. Porque dice la Escritura, todas las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas. Amén. Dios puede darte una nueva vida. Y le estamos hablando a gente cristiana. No solo estamos hablando estos versículos a personas que nunca han escuchado el Evangelio. Te lo estamos hablando a ti que eres creyente. ¿Puede Dios hacerte una nueva criatura? Sí. Amén, así es. Amén que sí. Qué lindo es eso. Sí. Cristo es el experto resucitador. Amén. Y a mí el Señor me ha resucitado un montón de veces. Un montón de veces ha ido a buscarme. Como a este endemoniado lo fue a buscar al cementerio. Y el Señor allá te va a buscar y te persigue. Dime si Dios no te ha perseguido. Te persigue. Y los demonios le dicen, déjame tranquilo, Señor. Así como, ¿por qué nos atormenta? Y mucha gente siente que Dios lo rodea y lo busca y lo busca. Y uno mismo grita así como, ya, deja de aparecer, Cristo. No, ríndete. Él es lo mejor. Aleluya. Amén, qué lindo. Nuestro Cristo. ¿Sabes que yo cuando estaba pensando en el programa y dije qué nombre le puse? Porque la idea es ponerle un nombre al programa para que de alguna forma tengamos referencia y podamos también, ¿cierto?, después indicar el nombre del programa para que alguien lo vea. Yo le puse, pues estamos hablando de la serie La misión de la iglesia. El miércoles hablamos acerca de una de las misiones de la iglesia, es el perdón. Y yo le puse ahora seguir las huellas de Jesús. Es que la iglesia, tú y yo, porque nosotros somos la iglesia, nuestro evangelio tiene que ser ese evangelio práctico, ese evangelio que lo acabamos de ver ahora, ese evangelio de ir a aquellos indignos, por el que el mundo nos da un peso, pero que por el que Cristo lo mira con amor. Nosotros tenemos que ir ahí, sacarnos la religiosidad, sacarnos la norma, sacarnos la tradición, e ir a donde estas personas, como Cristo lo hizo, al endemoniado, a la mujer samaritana, a la mujer indigna. Allá tenemos que ir nosotros. Así que no te cuenten cuentos. Ese es el Cristo que está aquí, es el Cristo de la palabra. Es el Cristo que
debemos seguir. Por eso es que le pusimos siguiendo a Jesús, siguiendo las huellas de Jesús. Para allá tenemos que hacer. ¿Queremos ser imitadores de Cristo? Seámoslo. Dejemos de ser enjuiciadores y miremos con amor, miremos como Cristo lo hacía, empezando por nosotros, hermanos. Por eso, disculpa, por eso es que empecé con eso. El que les habla también estuvo perdidísimo. Y hoy día, y a lo mejor mañana, se va a caer, va a estar triste, va a estar sin ánimo, de repente voy a querer dejar todo tirado, porque no soy distinto. Por eso es que les pido, hermanos, esa comprensión que yo voy a tener contigo. Amén. Le pido que tú tengas esa comprensión conmigo. Y que, como decías tú, nos amemos, porque el amor nos va a levantar. Que nos tomemos de las manos los unos a los otros, como decías tú, y que corramos la carrera juntos. Amén. Porque aquí nadie es superior a otro. Pero el Señor nos dio funciones distintas nada más. Yo de repente miro a mis hermanos y les he dicho, hermanos, ustedes tienen algo que es maravilloso. Por ejemplo, hermanos que son evangelistas, que al que se les cruza por delante le hablan de Cristo. Y yo, por ejemplo, no tengo ese don, el de ser evangelista en términos estrictos. Yo igual hablo, no estoy diciendo lo contrario. Pero hay hermanos que les sale, que tienen gracia, que les sale por los poros. Otros hermanos, por ejemplo, yo pensaba en Marianela. Marianela, cuando le habla a su hermano Francisco y lo llama por teléfono y le predica acerca de lo que Cristo hizo en ella, nada más. Y Francisco de a poquitito está sintiendo el amor del Señor. Yo sé que es cosa de tiempo para Francisco, el hermano de Marianela. Pero eso es eso. A nuestros jóvenes, a Fabiola, a Alejandro, a Felipe, que son jovencitos y que a lo mejor están nuevitos y que no saben mucho de la Escritura, no importa. Yo los veo, por ejemplo, cuando hacen sus TikTok. Y es la forma de evangelizar que ellos tienen, hablar de lo que Cristo hizo, de lo hermoso que es Cristo. Sin necesidad a lo mejor de grandes conocimientos bíblicos, de haber pasado por institutos bíblicos, seminarios teológicos, ni ser doctor en esto. No, simplemente hablar de lo que uno tiene en el corazón. Amén. Así que, hermano, eso. A ver, yo te iba a decir algo delante en relación a... Me estaba acordando del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue perseguidor de los cristianos. Imagínate si nosotros en la actualidad hubiera un personaje que nos hiciera la guerra, imagínate, por las redes sociales, y que no, los cristianos deberían estar presos, y él se encargara de inventarnos cosas para meternos presos. Imagínate un personaje así en la actualidad. Y de repente, ¿te acuerdas? El Señor se le aparece, él queda ciego con el encuentro que tiene sobrenatural con Cristo, lo deja ciego el Señor. Y está 3 días en Damasco, en una ciudad de Oriente. Está ahí, y Dios por otro lado le habla a un hijo de Dios, a Ananías, y le dice a Ananías, anda a orar por Saulo porque él me es instrumento escogido. Y él le dice, Señor, ¿estás seguro? No, le dice, yo no voy. Señor, porque él, imagínate, tú lo sanas, Señor, nos va a venir a mí, quizás me va a meter preso a mí, a mi familia. O sea, y fue tan lindo porque Ananías obedeció. No vio el cascarón. No vio la dureza ni el testimonio que eso tenía es Pablo. Eso es lo otro. Dale, que yo voy a hacer un comentario. Sí, no, sigue nomás. Es que esa es la idea, hablar de eso. Sí, yo miraba eso, hermano. Y por eso es una palabra para ti y una palabra para mí, porque lo que decía, Dios no ve el cascarón. Ananías no vio quién había sido Pablo en ese momento. Aún con temor él fue. Y ¿sabes qué? Lo más lindo de esta historia es que, por eso decía, tanto el endemoniado como Saulo, como la mujer samaritana, ellos obedecieron el mandato, ¿cierto? Entre comillas, de convertirse evangelistas de inmediato. Ellos no tuvieron que pasar un tiempo de sanidad, de a ver si el hermano recién convertido da frutos o no da frutos, ¿cierto? Había que restituir en esta mujer indigna que había tenido 5 esposos y ahora un amante, en este hombre endemoniado que estaba loco. No hubo un proceso que Cristo le dijera, ya, mira, ahora te van a tomar los discípulos, te va a tomar la iglesia, ¿cierto? Y vas a tener que demostrar los frutos de tu conversión para después ir. No, y por eso esto es lo loco, porque Cristo nos saca de los esquemas
Cristo Sí. nos da vueltas todo el Evangelio. Y Él los comisiona de inmediato y los manda a predicar Hermoso. lo que habían hecho con ellos. Entonces, y lo más loco es que, como decías tú, el testimonio, o sea, cuando esta mujer fue, seguía siendo la misma mujer indigna. Nada había cambiado. Sí. Seguía siendo la misma mujer mal mirada, la mujer que la menospreciaban, la Exacto. mujer que seguramente se burlaban de ella, que le hacían la vida, le hacían el vacío. O sea, nada había cambiado. Por último, el endemoniado, algo físico tiene que haber cambiado Claro, drásticamente, pero en ella... en el caso de la mujer, en el nada había interior. cambiado. Amén. La frase es, nada había cambiado, Pero había pero cambiado. todo había cambiado. Qué hermoso. Aleluya. Entonces, hermano, a lo mejor, por eso te decía, tú estás esperando ser más espiritual. A lo mejor tú estás esperando saber más de la Biblia. A lo mejor tú estás esperando, no sé, un discipulado. Y qué lindo tener esa posibilidad. Pero no puede ser impedimento para que tú y yo comencemos a predicar la palabra del Señor. No puede ser que la iglesia no perdone ni comisione a los que Cristo perdonó y a los que Cristo comisionó. Por eso yo siempre he dicho, la iglesia de repente es un estorbo para la obra del Señor. Claro. Porque la iglesia está llena de normas, llena de lo que te decía de protocolos. Y Dios viene a romper esos protocolos, Dios viene a romper esas normas. Y lo vemos en su palabra, no lo estoy Señor. inventando yo. Está aquí. Amén. Por eso, hermano, atrévete, así como Pablo, como la samaritana, como el centurión, como el ciego, como el paralítico, como todos ellos, ¿cierto? Lindo. Que no necesitaron de nada, simplemente el saber que Cristo había estado con ellos, aunque sea unos minutos, pero había hecho la diferencia. Amén. Amén. ¡Oh, qué hermoso! De verdad Sí, que este tema muy lindo. es tan esperanzador para todos nosotros, porque generalmente ponemos muchas barreras para servir al Señor Amén. por nuestra falta de preparación. Y lo que Dios quiere es un corazón. Amén. Corazón. Corazón La de preparación, tranquilo. Eso va a venir con el tiempo. Pero lo que Dios quiere es tu corazón ardiendo. Ardiendo. Eso es lo que se necesita. Un corazón que arda y que tenga misericordia. Amén. Amén. Porque hay mucha gente que le arde el corazón por ir a predicar, pero no tienen misericordia. Ay, ay, ay. ¿Cierto? No. Tiene que ser un corazón ardiendo, pero con misericordia. Amén. Y Dios escoge deliberadamente a estas personas porque eran experimentados en el rechazo, experimentados en el dolor. Entonces, hoy día... Es que mira, Sí, dale, hoy día uno tiene que mirar su vida y de verdad, hermano, mire, no es como para premio consuelo, no. Es más que eso. Si usted mira su vida y dice, a mí me han pasado puras cosas malas, sabes que en Cristo todo eso ahora empieza a ser usado por Dios. Y las personas más usadas por Cristo son aquellos que tienen... Que cargaron heridas y por ahí brota la unción del Amén. Señor. Así que hoy día eso tiene gran valor. Gran valor. Cada experiencia Amén. vivida en Cristo tiene un significado. Amén. ¿Sabes que yo quiero, hermano? No nos vamos a ir todavía, ¿ya? ¿Sí? Nos vamos a ir después, pero todavía no. Pero quiero que escuchemos una canción que tú me habías dicho de Michael Smith. Ah, maravillosa. se llama- Voy a llorar. En inglés es Reckless Love, que es como amor, es un amor raro que el Señor tiene por ti. Es como un amor loco, es como un amor que nosotros no tenemos por qué ser amados por Él, por el ser más Y perfecto. los subtítulos. Sí, está está con subtítulos. subtitulado. No, voy a llorar mucho. Y, Muy hermosa. y el Señor te amó. Ay. El Señor te amó así. Por eso está en inglés, pero le pusimos subtítulos, así que para que ojalá los puedas leer. Es una canción hermosa que habla acerca de este amor raro que el Señor no... Temerario, decía. Sí. Es como difícil traducir esa palabra, pero es un amor que rompe todo para llegar a ti. Amén. Lo Vamos vamos, a a poner, verlo. ¿ya? Sí. Así que el Señor le bendiga con este tema y volvemos al tiro, ¿ya? Voy a poner el audífono ya también. Poner cosita ahí para... Oh, we're going to celebrate the goodness of God tonight.
Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found peace the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love found me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you made it all for me. But you have been so, so kind to me. Come on, let me hear you singing that show. There's a shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow, no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow, no shadow.
Qué linda pa. la canción. Perdona, pero yo estaba alabándola. Inalterable amor del Cantándola. Señor. Amén, Qué qué lindo. linda. Ay, el Señor deja Amén. las 99 para ir detrás de nosotros. Amén. Oh, qué Amén. lindo, mi Señor. Es que Cada uno de nosotros sabe perfectamente a dónde Cristo nos fue a buscar. amén. Es que, ¿sabes qué, hermano? Por eso, de verdad, después de tantos años de conocer la palabra del Señor, tengo que decir que no la conocía. Sí, se está revelando ahora. Fuimos seducidos por la religiosidad, lo que yo te decía, fuimos seducidos por un Cristo que nos contaron, pero que no lo conocíamos. Cristo es totalmente distinto, hermano, Cristo es totalmente distinto. Lo que decía, Cristo deja las 99 y va por la que se le fue. En la iglesia se hace lo contrario, ¿cierto? Se quedan con las 99 y dejan que la número 100 se vaya. El Señor va por los indignos, por los sucios, por los perdidos, por aquellos que para el mundo no tienen salvación, para los parias, ¿cómo se dice? Para los parias, para los indigentes espirituales. Y el Señor está ahí. De verdad, qué lindo es entender a Cristo así. Y qué lindo entender que ahora se nos esté manifestando. Nunca fue tarde. Nunca fue tarde. Yo creo que lo que pasaste tú, lo que pasamos nosotros, como decíamos, tenía un sentido. Era necesario que fuésemos quebrantados. Era necesario que sufriéramos. Era necesario que hubiéramos sido abusados, que hubiéramos sido traicionados, que hubiéramos sido golpeados por la vida, para que de esta forma tú y yo hoy día podamos predicar como Cristo lo hizo. Con amor, con misericordia, mirando al ser humano como algo hermoso, mirando a una mujer como una mujer hermosa y separando su pecado, mirando al endemoniado como un hombre hermoso, bello, digno y sacando a sus demonios a un lado. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor necesita de nosotros, iglesia. Que no te cuenten cuentos. Y así como el Señor me usa a mí, como la usa a la pastora, siendo tan indignos, siendo tan poco preparados como somos, Amén. el Señor te va a usar a ti, porque el Señor en nuestra debilidad se engrandece, en nuestra Aleluya. debilidad se glorifica. Así que eso. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Ha sido un hermoso programa, de verdad. Amén. No sé si me llegó en lo profundo. De verdad, hermanos. Saludar a todos nuestros hermanos, Sí. a los hermanos de Casa del Padre, a los que están integrando esta transmisión. De verdad, decirles que el Señor nos ama y que el Señor no mira quién eres. El Señor no mira quién eres. El Señor mira tu corazón. O sea, quién eres para los demás. A eso me Porque Él refiero. mira nuestro corazón. Qué lindo. El único Dios que nos ve. Jehová Roí, el Dios que me ve. Amén. Dios te conoce, hermano. Dios Qué te bello. ve. Y Dios así todo nos usa a nosotros y te usa a ti. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. No sé si alguien quiere poner algún comentario antes que nos vayamos, alguna pregunta, algo. Mindy está con su teléfono ahí. Esperemos que logremos tener señal. Pero ahí está, hermano. Así que ya estamos llegando Al fin ya. al fin de este programa, que ha sido un programa muy lindo. El Señor nos ha hablado mucho, mucho acerca de esto. De que ya, ¿para qué lo vamos a repetir? Yo me identifico con los dos. Me identifico con el endemoniado gadareno y me identifico con la mujer samaritana. Todos Amén. tenemos de todos los personajes bíblicos muchas similitudes. Amén. Pero yo me identifico con los dos. Y qué lindo que el Señor haya puesto esas historias en la Biblia. Amén. Qué lindo, porque nos da esperanza a todos. Amén. Amén. De que el Señor buscó lo menospreciado, lo vil, lo que el mundo desechó. Ahí estamos nosotros. Amén. 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 Que el Señor les bendiga mucho. Los amamos. sí. Los amamos mucho.
Y cualquier cosita ahí estamos, pues a través de las redes sociales, los que tienen nuestros teléfonos, nuestros WhatsApp, nos pueden escribir. Y no se olvide, hermano, siempre de hacer comentarios. Comentarios ahí en el video. Y lo más importante, hermanos, comparte la palabra. Amén. Se está compartiendo cada tontera hoy día en las redes sociales. Y si tú crees que esta palabra es de bendición para ti, lo puede ser para muchos. Así que compártelo, no tengas temor. El Señor te está usando, el Señor te va a usar como un gran evangelista. Atrévete. Oye, y mira, y lo último, decir esto. El otro día hablaba con una hermana y me decía, es que sabes que a mí me da vergüenza hablar porque tengo tan mal testimonio, me dijo. Pero el gadareno tenía pésimo más testimonio, la mujer samaritana, pésimo testimonio. Pero ella solamente dijo una frase: vengan a ver al que me dijo toda mi vida. Y eso le abrió la curiosidad a los demás, y después le dijeron, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque ahora nosotros conocimos al Señor. Entonces, no ponga como excusa su mal testimonio, querido, o lo que haya sido en el pasado. Amén. Hable de Cristo, amén. Que Dios les bendiga mucho, que descansen, y nos vamos a ver el próximo miércoles. Nos vemos como siempre, acá directo desde Castro, Chiloé, al mundo, Casa del Padre. 21 horas. A las 21 horas. Amén. Amén. Nos vamos con la entonces, canción. ¿sí? Chao, buenas noches. Chao. Mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.